Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de Derecho. Espero aprendan mucho porque esta clase está muy interesante, así que ve y agarra unas palomitas para disfrutar de esta clase. Hola, mi nombre es Fernanda García y les platicaré sobre los hechos y sobre los actos. Los hechos son acontecimientos, sucesos, situaciones u otras acciones que suceden en las cuales son regidas por la naturaleza, casualidad o un accidente, o incluso causados por una persona. Los hechos pueden tener como agente a los seres humanos o fenómenos naturales, por lo tanto los hechos pueden ser naturales o humanos. Los hechos naturales pueden ser un desastre natural, como lo es el huracán, que es provocado por la acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre las aguas oceánicas cálidas, pero no se mueven de la misma forma, es decir, causado por la naturaleza. Los hechos humanos son realizados voluntariamente por el ser humano, sin relevancia jurídica. Es decir, cuando comemos o leemos un libro no estamos teniendo consecuencias ante la ley. Ahora, un hecho jurídico son los sucesos, acontecimientos, situaciones u otras acciones que provocan un cambio en la realidad jurídica existente. Se puede tratar de la voluntad de una persona de causar determinados sucesos, pero sin tener la intención de producir consecuencias de derecho, o bien sucesos provocados por la naturaleza. Un claro ejemplo de un hecho jurídico es lo acontecido en el fraccionamiento Las Américas, en Mérida, Yucatán. Las intensas lluvias causadas por el huracán Gama y reforzada por Delta ocasionó grandes inundaciones debido a que el sistema de drenaje de este sitio es malo y no cumple con las expectativas. En este ejemplo podemos observar que se crearon consecuencias jurídicas, pero no hubo la voluntad de crearlas. Ahora les platicaré sobre el acto. Definir acto es muy sencillo. Son las acciones u obras realizadas por el ser humano conscientemente, como lo pueden ser el hablar o el escribir. Pero, ¿cómo un acto se convierte en acto jurídico? Bueno, pues un acto jurídico son todos los actos a voluntad que son realizados por el ser humano, obteniendo como resultado una consecuencia de derecho, reconocidas por el ordenamiento jurídico. Quiere decir que al hablar es un acto, pero al momento que hablemos ofendiendo a alguna persona, quiere decir que estamos desencadenando un acto jurídico por aquellas acciones que pueden emprender los afectados. Podemos encontrar un acto jurídico en este ejemplo. En Lima, decenas de miles de peruanos salieron a las calles a protestar en contra del gobierno de Manuel Merino, cuando dos jóvenes fueron asesinados por policías y varias personas fueron heridas con gas. Estos actos claramente son jurídicos, ya que estos policías eran conscientes de lo que estaban haciendo y sus familias han hecho varias demandas en contra del gobierno y los culpables de los asesinatos. Hola, mi nombre es Sofía Che y yo les voy a hablar sobre las fuentes del derecho. Nos referimos a fuentes cuando damos referencia a donde inicia algo, en este caso lo que viene siendo el derecho. Este tiene el propósito de moderar la conducta social. Las fuentes del derecho se clasifican en fuentes reales o materiales, fuentes históricas y fuentes formales. Dando inicio al tema, las fuentes reales o materiales hacen referencia a acontecimientos, circunstancias o factores que definen el contenido de las normas jurídicas o los derechos positivos. Esto se debe a diversos factores que toman en cuenta la realidad de la sociedad de un país o la comunidad a la que va determinada la ley jurídica. Esto quiere decir que toman en cuenta la economía, la política, la cultura, la sociedad, la religión, la geografía de un país y la riqueza natural que éste posee. Un ejemplo de estos puede ser la creación de la Sociedad de Naciones. Hoy en día se le conoce como la ONU. Esta fue creada al término de la Segunda Guerra Mundial con el fin de mantener la paz y seguridad de los miembros de esta sociedad. La segunda clasificación, como se mencionó con anterioridad, son las fuentes históricas. Estos son documentos de carácter jurídico, quiere decir que son derechos positivos no vigentes. Estas ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes. Uno de los ejemplos más conocidos es el Código de Hammurabi. Igual se encuentra la Constitución de 1919, las leyes de reforma de 1858 y los sentimientos de la nación.
y pueden haber muchos más. La última clasificación de las fuentes del derecho son las fuentes formales. Estas son las secuencias, pasos y procesos para el establecimiento de nuevas normas, leyes u ordenamientos jurídicos. Las fuentes formales necesitan de las dos clasificaciones mencionadas con anterioridad, ya que sin ellas no podría existir esa clasificación, debido a que uno tiene la capacidad de conocer la situación de la sociedad y la segunda sirve para conocer los antecedentes de las normas. Las fuentes formales se pueden volver a clasificar en directas e indirectas. Las fuentes formales del derecho directas son la legislación, la costumbre y los tratados internacionales. La legislación son los procedimientos, requisitos lógicos para la elaboración y validez de las normas jurídicas de manera general, propia y exclusiva del Poder Legislativo. Para, para la creación de las leyes se necesita ayuda del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Al proceso de creación de una ley se le conoce como proceso de legislación. Esta consta de 6 fases: la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación e iniciativa de la vigencia. Más adelante se les hablará a fondo de estas fases. La costumbre, en términos del derecho, se le puede denominar como derecho consuetudinario. La fuente formal con más antigüedad es esta. Tiene carácter cultural y lleva a una serie de conductas jurídicas obligatorias que se adaptan de una manera general a una comunidad. Asiduamente, al tener una iniciativa de ley o de reforma, estas parten del uso y costumbres de la comunidad. Un ejemplo de estas se encuentra en el artículo 238 de la Ley Federal del Trabajo. Para que éste exista, tiene que poseer dos características fundamentales, las cuales son la repetición uniforme y regular de actos con el contexto de la comunidad y la certeza de lo que se lleva a cabo y que la sociedad acepte que es idóneo. Los tratados internacionales son acuerdos o pactos que están formalizados como un acto jurídico que es voluntario entre dos o más naciones o países que tienen un interés común, que pueden ser de tipo político, bélico, cultural, religioso u otros. Esto queda establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 133, el cual es vigente y fue publicado en el Diario Oficial Federal y fue reformado el 29 de febrero del 2016. Un ejemplo de tratados internacionales es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Este es un acuerdo comercial entre los 3 países de América del Norte. Este entró en vigor el 1 de julio del presente año y sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las fuentes formales indirectas son la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia tiene como principal función el interpretar la intención original de una ley y de esta manera se va llenando lagunas que aparecen en el sistema. La jurisprudencia que ya está establecida instituye la generalidad y obligariedad según lo establecido en el artículo 94. La doctrina, a pesar de no ser una fuente directa del derecho, debido a que carece de obligariedad, tiene una gran importancia al momento de las creaciones de nuevas leyes, ya que puede influir de una manera positiva al momento de crear propuestas. Es muy probable que la doctrina se pueda llegar a concretar como norma jurídica. Hola a todos, mi nombre es Ceci Aquino y yo les hablaré sobre el proceso legislativo. Como hemos estudiado a lo largo del bloque número 2, el proceso legislativo se divide en 6 etapas
Y antes de irnos con un ejemplo, te quiero explicar en qué consiste cada una. La iniciativa es la primera etapa que va a consistir en la presentación de la propuesta de la ley o proyecto, donde se analiza primeramente en alguna de las cámaras para que sea estudiada y discutida. La cámara donde se presenta la iniciativa o proyecto para su análisis se denomina cámara de origen. En segunda etapa se encuentra la discusión, en la cual la acción principal de esta es cuando las cámaras deliberan acerca de la iniciativa presentada. La discusión de ley puede ser realizada en cualquiera de las dos cámaras. En tercera etapa, la aprobación, que como su nombre lo dice, es el acto y el efecto por el cual las cámaras aprueban la iniciativa. Esta puede ser total o parcial. Una vez aprobada, pasará de la cámara de origen a la revisora y de ser aprobado por esta, se enviará al Poder Ejecutivo. Luego entonces añadimos la cuarta etapa, la sanción. Esta se conoce de dos maneras, es decir, la sanción por alguna infracción o delito y que el juez determine sentencia, y de la que hablaremos ahora, que es la aceptación del presidente de la República. En caso de ser ley federal, da a la ley que envía la Cámara de Unión. En la sanción, si la ley es estatal, el que lo efectúa es el gobernador, pero de igual manera el presidente o gobernador puede negar la aprobación de dicha ley y tomar su derecho de veto con un plazo previo de 10 días, lo que hará que la ley regrese al proceso previo. De no ser así, la ley será publicada, siendo esta nuestra quinta etapa, la publicación, donde el Ejecutivo da a conocer la nueva ley a quienes corresponda y deban cumplirla. Esto quiere decir a la población. La ley será visible en el Diario Oficial de la Federación y en el caso de leyes o disposiciones locales y las del Distrito Federal, serán publicadas en los diarios oficiales de cada entidad federativa o gacetas oficiales. Y esto con la finalidad de que los ciudadanos habitantes de un país, villa o municipio la conozcan, pero ojo, nos falta una última etapa, y esta es la iniciación de la vigencia. Como la ley ya ha sido tanto aceptada como publicada, es momento de que entre en vigor, se inicia la aplicación de la ley. Pero existen dos maneras en las que se entre en vigor. La primera es la sincrónica o simultánea y la sucesiva. ¿A qué se refiere esta? Bueno, la sincrónica o simultánea será cuando la ley establece la entrada de vigor. Pero mucho cuidado, una característica es que la sincrónica comienza simultáneamente. En cambio, la sucesiva es todo lo contrario. O sea, que la ley entrará en vigor, pero no al mismo tiempo. Se podría decir que entra por plazos de tiempo, asincrónica. Es decir, la entrada en vigor será a los 3 días después de la publicación y en lugares distintos y se adicionará un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda de la mitad. Ahora que ya te expliqué las 6 etapas, te mostraré un ejemplo y espero que lo entiendas. Hola a todos, mi nombre es Ceci Aquino y yo les hablaré sobre el proceso legislativo. Como hemos estudiado a lo largo del bloque número 2, el proceso legislativo se divide en 6 etapas. Y antes de irnos con un ejemplo, te quiero explicar en qué consiste cada una. La iniciativa es la primera etapa que va a consistir en la presentación de la propuesta de la ley o proyecto, donde se analiza primeramente en alguna de las cámaras para que sea estudiada y discutida. La cámara donde se presenta la iniciativa o proyecto para su análisis se denomina cámara de origen. En segunda etapa se encuentra la discusión, en la cual la acción principal de esta es cuando las cámaras deliberan acerca de la iniciativa presentada. La discusión de ley puede ser realizada en cualquiera de las dos cámaras. En tercera etapa, la aprobación, que como su nombre lo dice, es el acto y el efecto por el cual las cámaras aprueban la iniciativa. Esta puede ser total o parcial. Una vez aprobada, pasará de la cámara de origen a la revisora y de ser aprobado por esta, se enviará al Poder Ejecutivo. Luego entonces añadimos la cuarta etapa, la sanción.
Esta se conoce de dos maneras, es decir, la sanción por alguna infracción o delito y que el juez determine sentencia, y de la que hablaremos ahora, que es la aceptación del presidente de la República. En caso de ser ley federal, da a la ley que envía a la Cámara de Unión. En la sanción, si la ley es estatal, el que lo efectúa es el gobernador, pero de igual manera el presidente o gobernador puede negar la aprobación de dicha ley y tomar su derecho de veto con un plazo previo de 10 días, lo que hará que la ley regrese al proceso previo. De no ser así, la ley será publicada, siendo esta nuestra quinta etapa, la publicación, donde el Ejecutivo da a conocer la nueva ley a quienes corresponda y deban cumplirla. Esto quiere decir a la población. La ley será visible en el Diario Oficial de la Federación y en el caso de leyes o disposiciones locales y las del Distrito Federal, serán publicadas en los diarios oficiales de cada entidad federativa o gacetas oficiales. Y esto con la finalidad de que los ciudadanos habitantes de un país, villa o municipio la conozcan, pero ojo, nos falta una última etapa, y esta es la iniciación de la vigencia. Como la ley ya ha sido tanto aceptada como publicada, es momento de que entre en vigor, se inicia la aplicación de la ley. Pero existen dos maneras en las que se entre en vigor. La primera es la sincrónica o simultánea y la sucesiva. ¿A qué se refiere esta? Bueno, la sincrónica o simultánea será cuando la ley establece la entrada de vigor. Pero mucho cuidado, una característica es que la sincrónica comienza simultáneamente. En cambio, la sucesiva es todo lo contrario. O sea, que la ley entrará en vigor, pero no al mismo tiempo. Se podría decir que entra por plazos de tiempo, asincrónica. Es decir, la entrada en vigor será a los 3 días después de la publicación y en lugares distintos y se adicionará un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda de la mitad. Ahora que ya te expliqué las 6 etapas, te mostraré un ejemplo y espero que lo entiendas. Iniciativa con proyecto por el cual se aprueba la Ley General del Desarrollo Social, la cual el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero del 2004, siendo esta de manera sincrónica, y la cual ha sido sancionada por el Poder Ejecutivo luego de la discusión de la Cámara de la Unión. Al no hacer uso del derecho de veto durante los 10 días previos. La iniciativa de esta ley tiene como objetivo establecer la concurrencia de gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, para la integración y el funcionamiento de un marco general de desarrollo social y humano integral en el país. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Hola, mi nombre es Adriana Mena y les hablaré de las ramas del derecho. Las ramas del derecho son 4: derecho privado, derecho público, derecho social y ramas especiales. Todas estas ramas del derecho se dividen en áreas, subramas y/o disciplinas. Todas las ramas y sus áreas son un conjunto de normas jurídicas que ayudan en la regulación de las distintas disciplinas. El derecho privado regula las relaciones y la conducta entre los particulares y que no tienen relación con el Estado. Por ejemplo, un matrimonio que busca separarse es un asunto privado, ya que el conflicto, la situación, no afecta al Estado, solo a sus particulares. Y para especificar más este problema, se soluciona en el área del derecho civil. Y el derecho privado se divide en 2 áreas internas y una externa. Las internas son derecho civil. Regula las relaciones privadas de los particulares entre sí. Por ejemplo, al realizar un testamento, realizamos un acto personal al establecer la división de sus bienes después de su defunción. Derecho mercantil. Regula los actos de comercio y a los comerciantes en ejercicio de su profesión. Por ejemplo, el pagaré es un documento donde una persona da su palabra para pagar su préstamo con otra persona. Se puede dar entre empresarios y el conflicto no involucra al Estado, ya que no interviene en los actos que se realizan. Ahora, en el área externa del derecho privado tenemos
el derecho internacional privado, a los particulares o a sus bienes cuando, siendo nacionales de un Estado, se encuentran en territorio de otro Estado, o también cuando hay relaciones entre personas o empresas de distintas nacionalidad. Por ejemplo, cuando un matrimonio entre un mexicano y un brasileño se quieren separar, o cuando una empresa alemana y una mexicana realizan un acuerdo de negocios. Nota: cuando se habla de Estado en un contexto de orden internacional, es referencia a un país. El derecho público se refiere a la organización del Estado y a las relaciones de éste con sus gobernantes. Ejemplo: cuando realizamos el acto de votar, ejercemos un derecho público en la participación ciudadana para contribuir en asuntos públicos, que se ve respaldado por el derecho electoral. El derecho público se divide en 6 áreas internas y una externa. Las internas son derecho constitucional, rige la organización y la constitución del propio Estado, la relación de los diversos poderes entre sí, ejecutivo, legislativo y judicial, los derechos humanos y de manera general de los principios constitutivos de una nación. Ejemplo: todos tienen derecho a la educación en México, porque independientemente de su cargo o posición, en qué estado de la República Mexicana habiten o su situación económica, al ser mexicanos y residir en este país, tienes derecho a estudiar. Y está establecido en el artículo 3 en los derechos constitucionales mexicanos. Derecho administrativo. Regula la organización y estructura del poder ejecutivo, así como la relación de órganos, instituciones y demás entes públicos para con los particulares. Por ejemplo, cuando los gobernadores son destituidos de su cargo por algún incumplimiento en sus funciones. El derecho administrativo regula el conflicto al estar fundamentado el porqué de su destitución. Derecho penal. Establece los delitos, las penas que el Estado impone a los que de manera voluntaria o involuntaria infringen la ley, y las medidas de seguridad que el propio Estado establece para prevenir la criminalidad. Por ejemplo, en Puebla fueron detenidas 2 personas por robos en Oxxo y en las farmacias Guadalajara, por lo que el Código Penal ayuda en el dictamen de la sanción que recibirán estos 2 sujetos detenidos. Derecho financiero. Regulan los ingresos y el gasto público. Por ejemplo, con el petróleo, el gobierno lleva cuentas de los ingresos que genera. Otro ejemplo son las pensiones que el gobierno da por derecho del sujeto y lo que el gobierno recupera con otras actividades que hace el Estado, manteniendo hasta donde se puede un equilibrio en la economía. Derecho tributario, también conocido como derecho fiscal. Estudian y regulan los ingresos que percibe el Estado para cubrir el gasto público. La facultad de recaudar ingresos y utilizarlos corresponde al Estado y se denomina poder o potestad tributaria. Un ejemplo muy claro son los impuestos cobrados por el gobierno, ya que estos son cobrados y pagados para contribuir en las mejoras que le hacen al Estado. Derecho procesal. Regula el aspecto judicial del Estado, las relaciones entre los gobernadores y los juzgados, las instancias y los respectivos tiempos que se llevan en el proceso y procedimientos para la correcta administración de la justicia. Por ejemplo, si el gobernador comete un delito, será juzgado como todos, porque su cargo no es impedimento para que se trate diferente a un ciudadano que infringe la ley, siendo así la correcta administración de justicia. Nota: los procedimientos son distintos en cada una de las ramas y disciplinas del derecho, por lo que hay derecho procesal penal, procesal civil, procesal administrativo, etc. Ahora vamos con el área externa del derecho público. Derecho internacional público. Regulan las relaciones entre la comunidad internacional, entre estados, países o naciones, a favor de la cooperación, respeto, soberanía y la paz. Por ejemplo, los tratados comerciales entre países como el Tratado de Libre Comercio. Se estipula cada cierto tiempo los acuerdos para que se siga manteniendo una relación comercial entre países de manera pacífica. El derecho social regula las relaciones entre los grupos socialmente marginados y el Estado funge como intermediario en la solución de los conflictos que se presentan. Por ejemplo, si en mi trabajo me ofrecen seguro social y luego soy privado de ello, tengo derecho a exigir, ya que mis patronos me están privando de mis derechos laborales y de seguridad social.
El derecho social se divide en 7 áreas. Derecho laboral. Regula las relaciones entre los patrones y los trabajadores. Por ejemplo, debido a la pandemia, muchos trabajadores no son pagados a tiempo y en ocasiones ni su sueldo es completo, por lo que pueden hacer uso de sus derechos para que sean pagados en tiempo y como les corresponde. Derecho a la seguridad social. Regulan la prestación y garantía a la atención médica, alimentación, bienestar social, prevención social, prestaciones y demás medidas de seguridad social que el Estado proporciona a la sociedad. Por ejemplo, si hago una denuncia contra alguien que pone en peligro mi seguridad, tengo el derecho a mi garantía de bienestar, seguridad y atención médica si me llegase a suceder algo. Derecho migratorio. Regula el tránsito internacional de personas, tanto nacionales como extranjeras. Establece las modalidades y condiciones a las cuales se sujetará el ingreso, estancia temporal, permanencia y salida de los extranjeros, además de que norma todo lo relativo a la inmigración y a la repatriación nacionales. Por ejemplo, al solicitar la documentación para ir al extranjero, si todo está en orden y la persona cumple con lo necesario, se le deberá otorgar la documentación que le permitirá salir del Estado. Por otra parte, si vemos el lado de un extranjero, él también goza de derechos. Por ejemplo, si una pareja de extranjeros tiene un hijo en este país, independientemente de su situación migratoria, el hijo deberá ser reconocido como corresponde en su acta de nacimiento, dándole así la nacionalidad mexicana. Derecho agrario. Regula la propiedad de la tierra, agua, tenencia de la tierra, ejidos, explotación agrícola, conservación de recursos naturales renovables y demás relaciones derivadas del campo. Por ejemplo, si una persona quiere utilizar un ejido del Estado para la agricultura, necesita solicitar un permiso y cumplir con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Agraria. Derecho educativo. Regulan la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado y la impartición de la educación. Por ejemplo, la educación es gratuita, por lo que cualquiera debe de tener acceso a ella, y es garantizado por el Estado. Esto es beneficioso, ya que se imparte la educación para todos y es nuestro derecho exigir que se cumpla si no contamos con este derecho. Derecho ecológico o ambiental. Regulan la actividad humana en su interacción con los ecosistemas y el medio ambiente. Por ejemplo, la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable establece que corresponde a las entidades federativas, en el artículo 11, fracción 18, realizar y supervisar las labores de conservación, protección y restauración de terrenos estatales forestales. Esto ayuda a preservar zonas naturales que son hogar de muchas especies de animales. Derecho indígena. Organiza la vida interna de los pueblos originarios, es decir, aquellos que padecieron un proceso de conquista, cuya existencia es anterior a la del Estado mexicano surgido en el siglo XIX, y conservan parcial o totalmente sus instituciones políticas, sociales, jurídicas, culturales o religiosas. Por ejemplo, según la encuesta nacional sobre la discriminación realizada en 2017, más del 40% de las mujeres indígenas consideran que sus derechos se respetan poco. El 24.5% señala haber experimentado situaciones de discriminación y al 15.2% se le han negado servicios de atención médica o medicamentos. Esto es un problema que se continúa viviendo y los derechos indígenas deben prevenir estas situaciones. Sin embargo, hay inconvenientes como que en muchos casos los indígenas desconocen sus derechos y se está buscando maneras de solucionar esta problemática. Finalmente, hablaremos de las ramas especiales. Estas se identifican por sus propias características que no son claramente definibles, lo cual genera un apartado especial para otras ramas. Estas se dividen en 3: derecho militar, derecho canónico y derecho bancario. Derecho militar. Regula únicamente a las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas institucionales. Por ejemplo, para los tenientes, su edad límite para permanecer activo es de 52 años, porque ellos ya no pueden o tienen las mismas capacidades para continuar con sus labores. Derecho canónico. Regula únicamente a las personas pertenecientes a la religión católica. La sanción máxima por infringir el derecho canónico es la excomunión. Por ejemplo, si un sacerdote comete algún delito como agresión o robo en contra de la Iglesia, el derecho canónico lo destituye de su cargo
y posteriormente, como ciudadano parte del Estado, podrá ser procesado a ser sancionado por actuar en contra de una institución. Aquí se puede involucrar el derecho penal. Derecho bancario. Regula las operaciones de los bancos frente a particulares y todo servicio bancario. Ejemplo, es deber del banco resguardar el dinero que como particular he depositado ahí. Si yo no utilizo el dinero que tengo ahí y desaparece, es responsabilidad del banco solucionar mi problema. Los elementos del Estado son 4: orden constitucional, territorio, gobierno y población. El orden constitucional son las normas jurídicas que están establecidas en un documento para regular los conflictos que se den dentro del Estado o con otros estados. Un ejemplo claro de esto son las normas jurídicas de la Constitución de 1917, que siguen vigentes. Territorio es el terreno, la tierra, el espacio físico que abarca el Estado y está delimitado con otros estados. Por ejemplo, todo el territorio que abarca México. Gobierno es la organización política que toma las decisiones políticas con respecto al Estado y sus entidades. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es quien toma las decisiones políticas. Población son los habitantes del Estado, el conjunto de habitantes que vive en un lugar determinado y en ocasiones la población es llamada pueblo. Por ejemplo, los habitantes del Estado mexicano. En conjunto, estos 4 conforman el Estado mexicano, que lleva por nombre Estados Unidos Mexicanos y está establecido en la Constitución de 1917. Hola, me llamo Jan Buenfil y hablaré sobre la jerarquía del orden jurídico nacional. Sin ninguna duda, vivimos dentro de un sistema jerárquico, pues dependiendo de la situación y lugar, siempre habrá una entidad con mayor autoridad que las demás. Las normas también tienen este sistema de jerarquía estructurada, importante y necesaria para situaciones como la asignación de derechos y obligaciones a diversas autoridades, instituciones, etc. En México, la norma suprema y la que se encuentra en la posición más alta de la jerarquía es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta regula la forma de gobierno, entidades, organismos, etc. Como ejemplo, se puede tomar cualquier artículo constitucional, como el artículo 116, donde se establece la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Luego, siguen los tratados internacionales. Estos pueden estar al mismo nivel o superior a la Constitución Federal, dependiendo de cuál favorece más los derechos humanos. Estos son acuerdos voluntarios entre 2 o más países que buscan resolver asuntos de diversas índoles, como asuntos bélicos, culturales, económicos, políticos, etc. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. En tercer lugar, están las leyes federales, creadas por el Poder Legislativo Federal. Estas leyes tienen vigencia y validez en toda la República, y sus características es que son generales, abstractas y obligatorias. Por ejemplo, Ley del Impuesto sobre la Renta. En cuarta posición se encuentra la Constitución local. Al igual que la Constitución federal, esta es la norma suprema, pero ahora de una entidad federativa, por lo que aplica en todo el Estado. Estas constituciones siempre deben estar subordinadas a la Constitución federal, debido a que derivan directamente de ella. En nuestro estado tenemos la Constitución Política del Estado de Yucatán. Las leyes ordinarias, al igual que la Constitución local, solo tienen validez en las entidades donde se promulgan. Estas no derivan de la Constitución federal, por ejemplo, el Código Penal del Estado de Yucatán. En sexto lugar está el decreto. Este es un acto dictado por el Poder Ejecutivo. Se refiere a las disposiciones del jefe del Ejecutivo que tienen que ver con fines administrativos. Los decretos deben ser firmados por el Secretario de Estado y deben tener una naturaleza que beneficie a la población. Un ejemplo podría ser el decreto 252-2020, decretado por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que prohibía la venta de bebidas alcohólicas en Yucatán temporalmente como medida de prevención sanitaria ante el COVID-19. Reglamentos. Estos pueden ser federales, estatales o municipales. Dependiendo de esto, su posición en la jerarquía varía y emanan del Poder Ejecutivo. Todas las esferas de acción deben contar con un reglamento para facilitar la administración de la justicia. En otras palabras, los reglamentos son manuales para que sea más fácil la aplicación de leyes.
Uno de los reglamentos vigentes en Yucatán es el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que está fundamentado en la Constitución Política del Estado de Yucatán. Por último, se encuentran las normas jurídicas individualizadas. Estas se crean para ser aplicadas en cada caso particular que requieran de intervención jurídica. Dentro de esas normas podemos mencionar los contratos, los testamentos, las sentencias judiciales y las resoluciones administrativas. Los contratos son acuerdos de voluntades entre dos o más individuos para la transferencia de derechos y obligaciones. Como ejemplo se puede mencionar la compraventa de una casa. Los testamentos son actos jurídicos en el cual una persona estipula las acciones que se deberán tomar con sus bienes en caso de su fallecimiento. Cualquier testamento de cualquier individuo puede servir como ejemplo de esta norma. Las sentencias judiciales son las resoluciones que hace un juez respecto a un caso en específico del que conoce los hechos. Una sentencia debe dar fin a un juicio. Un ejemplo sería la consecuencia con la que se le sentencia a una entidad por incumplir un contrato. Las resoluciones administrativas son las resoluciones que hace una autoridad gubernamental. La resolución es de carácter administrativo e impone o niega una obligación. Por ejemplo, sancionar con multa a un policía que se ausente de su puesto durante su turno. El derecho constitucional se puede definir como rama del ordenamiento jurídico que se ocupa de regular los órganos del Estado. En otras palabras, esto se encarga de mantener regulados a los entes que forman parte del Estado y se fundamenta en la Constitución Federal. En este apartado te mencionaré algunas de las palabras que se encuentran en nuestro glosario. Código, decreto, rúbrica, artículo, vacatio legis, derecho de veto, y así encontrarás muchas más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase.